Hola amigos, soy Claudio Popa, el traductor del mensaje de salvación para ti. Hago este video para explicar una decisión que acabo de tomar después de un tiempo de oración y después de un tiempo de investigación. Hace unos meses empecé a tener una duda muy preocupante. Y como hago siempre cuando tengo estas dudas, estoy preguntando al Señor cómo proceder. Sabiendo que este mundo está mayormente habitado por personas que ignoran la palabra de Dios, sean ellos adventistas o no, mi preocupación es agravada por el hecho de que este desconocimiento de la palabra de Dios hace que, en el ámbito religioso, por supuesto, cada uno, cada persona, interprete las declaraciones de otras personas según sus ideas erróneas y como consecuencia tomar malas y aún mortales decisiones. Sin embargo, recién mi duda acaba de transformarse en alarma roja. Se trata del pastor Andrew Henríquez. Sí, mis queridos amigos. Siempre he notado en los sermones del pastor Andrew Henríquez la posibilidad de mala interpretación, debido a que él utiliza una forma de hablar ambigua, muy ambigua, puedo decir. Yo he conocido al pastor Andrew Henríquez mucho antes de empezar a traducir sus sermones. Y debo de reconocer que por mucho tiempo no quise traducir sus sermones debido a su forma de explicar las cosas. Uh, He traducido, como sabéis, muchos otros pastores que están hablando de forma clara y concreta. Están hablando, explicando las cosas y diciendo, uh, dando soluciones o dando consejos claros. Pero el pastor Andrew Henríquez tiene un método de presentar la verdad presente que puede ser mal interpretado por las personas que no tienen la capacidad de discernimiento necesaria o la inteligencia necesaria para tomar uh, buenas decisiones en conformidad con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Estoy hablando para las personas que están buscando la verdad. Estoy dando esta explicación para las personas que están buscando con todo su ser, con todo su poder, cumplir la voluntad de Dios. No estoy hablando para los fanáticos que están buscando las cosas que les gustan a ellos. No estoy hablando para las personas que están buscando cosas sensacionales y cosas que sean conforme con su mentalidad uh, mundana. Una mentalidad que no tiene nada que ver con la mentalidad del cristiano. Porque la mentalidad del cristiano, queridos amigos, debe ser cambiada. Una vez bautizada una persona, se nos dice en la Biblia que esta persona debe de cambiar. Deja de ser lo que era antes. Todo lo que era viejo ya no existe. Ahora todo es nuevo. Una persona nueva debe pensar de una manera, de una forma nueva. Debe de cambiar su mentalidad. ¿Vale? Y entonces estoy hablando para estas personas que están buscando la verdad y que han cambiado progresivamente desde la fecha de su bautismo. Sé que la mayoría de los adventistas del séptimo día que existen hoy en la iglesia, registrados como miembros de la iglesia, no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina adventista del séptimo día y con los principios del adventismo que han sido establecidos por Dios hace más de 160 años. Estas personas
que no conocen lo que es la religión de Cristo Jesús, el adventismo del séptimo día, están siendo engañadas por los pastores asalariados o por sí mismas. Porque muchas veces no son los pastores, no son los pastores los únicos culpables de los engaños que recibe una persona. Porque todos tenemos la capacidad de comprobar, de pensar y de juzgar lo que se nos dice estudiando la palabra de Dios. Y este es nuestro deber, esta es nuestra obligación. Esto no es algo que podemos hacer opcional. Es decir, si quiero y tengo tiempo, pues voy a estudiar, voy a comprobar a ver lo que me dice este, si está bien o no. No. La obligación de cada creyente, de cada cristiano, es comprobar si lo que escucha está conforme con la palabra de Dios. Como decía antes, el desconocimiento de la palabra de Dios está provocando que cada uno reciba lo que se les dice a su manera. Yo digo una y tú comprendes otra. Yo digo una cosa, tú comprendes otra cosa. Tú interpretas lo que digo yo conforme a tus placeres, conforme a tus ideas. Y esta vez estamos hablando en un tiempo muy peligroso, en un tiempo que está decididamente formando los grupos, los dos grupos distintos que, que van a existir cuando el Señor Jesús va a venir muy pronto en este planeta. Entonces, siendo el tiempo de tan vital importancia, es necesario que tomemos decisiones vitales. Y es necesario que sepamos qué decisión tomar. Y para tomar decisiones necesitamos información. Y es verdad que el pastor Andrew Henríquez tiene sermones muy buenos. Y yo no sé qué hay en su cabeza, no sé cuál es su propósito, esto solo Dios lo puede saber, pero lo que yo veo es que no está explicando su posición de manera clara, para que nadie pueda interpretar sus dichos. Entonces, recién el pastor hizo un video sobre varias cosas, entre las cuales él explicó lo que ocurrió con otro pastor que se llama Jeremiah Davis, Jeremías Davis, un pastor norteamericano muy conocido, un evangelista que ha sido invitado en Kenia, en África, para sostener una campaña evangélica. Y el pastor Andrew Henríquez está diciendo en su video y está leyendo una supuesta carta que había salido de la Unión Adventista de Kenia, que prohíbe el paso del pastor Davis en Kenia. Y que, entre otras cosas, está acusando a este pastor y a otros pastores que están predicando la verdad presente como siendo lobos rapaces. Yo sé que cuando el Señor quiere que yo traduzca un video, me lo dice de forma clara y yo enseguida empiezo a traducir este video. Muchas veces el Espíritu Santo me impresionó de tal forma que tuve que dejar un video que había empezado para empezar a traducir otro que contenía un mensaje mucho más importante. Pero esta vez, al ver este video, no he sentido ningún impulso para traducirlo. Aún he sido muy reticente y no he considerado necesario traducirlo.
Ahora sé por qué. Ah, Amados, yo no soy más santo que nadie y tampoco soy más ah, deseoso y más, hago más esfuerzos que tú o que otras personas para obedecer a Dios. Pero lo que está en mi poder y lo que tengo el deseo de mi corazón es cumplir la voluntad de Dios. Y por eso estoy orando mucho. Y el Señor sabe que yo soy sincero y que siempre le pido y le suplico con ayuno y oración sincero que no sea yo el que propague los engaños de Satanás. Como hoy este ministerio, Hispa Traducción, llega a más de 2 millones de personas en todo el mundo, no quiero que Satanás me utilice y que utilice a los miembros de este ministerio para que nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio personal uh, llegue a ser motivo de perdición de alguna alma por utilizarnos Satanás para transmitir engaños. No. Y por eso estoy pidiendo al Señor y estoy seguro que el Señor me está diciendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y en este caso, este video no quise traducirlo. Y ahora, como decía, sé por qué ha ocurrido eso. Porque recién el pastor Jeremías volvió de África y al encontrarse con un montón de emails, de correos en su buzón de correo electrónico, de personas preocupadas por la prohibición, por la supuesta prohibición uh, por parte de los dirigentes de la Unión de Kenia. Y el pastor dice, el pastor hizo un video. Entonces él vio en YouTube el video del pastor Andrew Henríquez y consideró necesario hacer un video para responder a la confusión de la gente que estaba confundida. Varios hermanos me enviaron el video del pastor Jeremías, pero como no tengo tiempo ni para mi familia ni para nada, entonces yo no he pasado por alto este video. Pero el Espíritu Santo me estaba empujando, Claudio, ve este video, mira ese video, míralo atentamente. Y bueno, no tuve más que hacer que mirar el video. Y he mirado el video y me he quedado bastante preocupado. Porque el pastor Jeremías dice que sí, ha habido algunos dirigentes que no estuvieron de acuerdo que él venga a Kenia para predicar. Pero que la campaña evangélica que él sostuvo finalmente en Kenia tuvo un grande éxito y muchas almas han sido bautizadas y han recibido la verdad. Alabado sea Dios por eso. Gloria a Dios. Hermanos, estamos muchas veces por el afán que tenemos de hacer la obra de Dios, nos equivocamos porque partimos de las premisas falsas. Estamos escuchando lo que dice la gente en vez de investigar y comprender claramente lo que debemos de hacer. En vez de investigar más fuentes, nosotros estamos recibiendo un rumor y enseguida lo empezamos a desarrollar y a hinchearlo y a hacer, como se dice en mi país, de mosquito un caballo. No sé cómo se dice aquí en España. Pero es decir, que exagerar las cosas de tal modo que parezcan algo tremendo cuando en realidad no es nada tremendo. Al ver este video me he quedado muy sorprendido y reconozco que no me gustó nada. No me gustó nada porque el pastor Andrew Henríquez solo explicó la parte mala de las cosas. No explicó lo que ocurrió finalmente, que la campaña hubo éxito
y que el pastor Jeremías predicó a pesar de las prohibiciones que los dirigentes de la Unión Kenia le habían puesto. Como decía antes, yo he conocido al pastor Andrew Henriques antes de empezar a traducirlo. Y he visto en su comportamiento y en su actitud, he hablado con él personalmente, cosas que no me gustaron, cosas que no manifestaban lo que él predicaba. Pero he pensado que yo soy demasiado estricto y que estoy yo demasiado viendo las cosas negativas. Y entonces he considerado el mensaje que está transmitiendo y he orado y el Señor me permitió traducir estos videos, muchos videos, muchos sermones que el pastor Andrew Henriques presentó. Pero hace un tiempo, he percibido cada vez más acentuado este sentimiento de que está utilizando lengua de serpiente. No quiero decir que el pastor Andrew Henriques es un agente de Satanás. No quiero decirlo porque no sé si lo es o no. Pero utiliza lengua de serpiente y este término quiere decir que él habla en una forma ambigua que se puede interpretar como que está sugiriendo a las personas salir, abandonar la iglesia adventista del séptimo día, o también puede interpretarse que no está sugiriendo esta cosa, pero con acento en la primera opción. Es decir, que sus sermones tienen mucha tendencia de interpretación hacia salir de la iglesia, abandonar la iglesia adventista del séptimo día. Yo siempre he percibido este peligro, pero he continuado las traducciones considerando que todos, como decía antes, tenemos esta obligación de tomar decisiones inteligentes a base de oración y de estudio bíblico. Y cuando digo estudio bíblico, me refiero a la Biblia y a los testimonios para la iglesia. Los testimonios para la iglesia son estudio bíblico. Cuando digo la palabra de Dios, que debemos estudiar la palabra de Dios, me refiero a la Biblia y a los testimonios para la iglesia, porque nosotros somos adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos un régimen especial en este mundo. Las demás personas de este mundo que no son adventistas del séptimo día no tienen la obligación de leer los libros de Ellen White. Para ellos, los libros de Ellen White son opcional. Para ellos los testimonios pueden no significar nada, o pueden significar unos escritos interesantes, o pueden significar unos escritos que deben ser tomados en serio. Pero para nosotros, como adventistas del séptimo día, los testimonios para la iglesia son estudio bíblico. Son nuestra obligación de leerlos y cumplirlos. Porque estos escritos han sido dejados para nosotros de modo particular, para los adventistas del séptimo día. Como lo he dicho en muchas otras presentaciones y prédicas, Ellen White escribió muchos libros, pero la mayoría de sus escritos, 90% de los escritos de Ellen White, no son para los adventistas del séptimo día. Son para los protestantes del mundo, para los protestantes cristianos. Para los adventistas del séptimo día, el Señor Cristo Jesús dejó particularmente los testimonios para la iglesia, 9 volúmenes de los testimonios para la iglesia, y también otros libros. Pero estos testimonios son la esencia de las enseñanzas divinas para que un adventista del séptimo día pueda conocer a Dios, pueda conocer a Satanás y pueda llegar al cielo, pueda ser salvo para la eternidad. Mira, yo sé que yo me he bautizado en el año 2011.
y me he rebautizado en el año 2011. Yo antes de ser adventista era ocultista. Yo he trabajado para Satanás. Yo conozco muy bien a Satanás. Cuando he entrado en la iglesia adventista del séptimo día, me he dado cuenta con asombro y con terror que los adventistas del séptimo día no conocen al diablo. Y he visto cómo Satanás estaba dirigiendo los cultos de sábado en mi iglesia de aquí de Burgos y en las iglesias que he visitado aquí en España. Satanás está dirigiendo los cultos, Satanás está dirigiendo a los dirigentes, Satanás está dirigiendo a los miembros de la iglesia y les dice qué tiene que hacer. Y cuando tú empiezas a advertir a un adventista del séptimo día contra el peligro que los opone Satanás, entonces se te corta la palabra, no te dejan hablar. Aquí, hermano, aquí no hablamos del diablo, aquí hablamos de Cristo. Nosotros aquí hemos venido para adorar a Cristo y hablamos de Cristo. Y de este modo, Satanás ha conseguido engañar y controlar la mayoría de los miembros adventistas del séptimo día y la mayoría de los dirigentes adventistas del séptimo día. Porque Satanás es un tema tabú. No puedes hablar de Satanás en la iglesia adventista. Mira, yo entonces asustado he preguntado, Señor, digo, esta gente no tiene ninguna oportunidad. Esta gente está perdida completamente porque ellos no conocen a Satanás. Ellos no han visto nunca y no saben lo que yo he visto. Ellos no conocen el poder de Satanás. Ellos no son apercibidos de su inteligencia y de su sutileza sobrenatural. Y están perdidos. ¿Y cómo se van a salvar esta gente? Y entonces el Señor me dijo, Claudio, lee los testimonios para la iglesia. Y he empezado a leer los testimonios para la iglesia hace unos 2 años. Hace unos 2 años he empezado a leer los testimonios para la iglesia y me he quedado de piedra. Me he quedado a paso de avanzar en el estudio de los testimonios y aplicarlos a mi vida. Además de ver los cambios y la relación de Cristo como se está fortaleciendo en mi vida. Disculpe. Además de ver mi relación fortaleciéndose, he visto que los adventistas del séptimo día no deben conocer lo que he conocido yo en el mundo del ocultismo para que conozcan al diablo, porque tienen escrito todo en los testimonios para la iglesia. Todo. Hoy en día los adventistas del séptimo día pierden el tiempo en Facebook, pierden el tiempo en Internet, leyendo artículos sobre los Illuminati, sobre el ocultismo, sobre la masonería, artículos estúpidos, por supuesto. Mirando videos sobre la masonería, sobre el ocultismo, escuchando a los pastores adventistas que jamás en su vida han visto siquiera una logia masónica por fuera, no digo por dentro, que no tienen ni la menor idea de lo que significa la masonería y el ocultismo, pero están hablando y predicando horas y horas y horas y horas y horas sobre estas cosas, idiotizando a la gente con sus estupideces, porque son engañados por el diablo estos pastores que están predicando sobre la masonería cuando no tienen ni la menor idea de lo que significa eso. Y entonces están perdiendo este tiempo precioso para su perdición, amigos. En vez de leer los testimonios y conocer al diablo, ellos creen que van a conocer al diablo en Internet, leyendo artículos sobre el ocultismo y sobre los símbolos ocultos, leyendo las idioteces que están ahí puestas. ¿Para qué? Pues estos relatos y estos descubrimientos de los secretos de la masonería y de los Illuminati en Internet están puestos ahí para que tú y yo seamos engañados, atraídos hacia la trampa mortal del diablo. Porque yo te aseguro que Satanás no te va a dejar nunca descubrir sus secretos. Solo te va a dejar descubrir lo que es necesario para que te enganche y para que no te escapes de su mano. Y en vez de leer los testimonios para la iglesia, tú estás mirando videos
sobre los Illuminati, los secretos de la masonería. Oh, qué interesante. Oh, qué palpitante. Oh, qué emoción. Pues busca las emociones y vas a llegar al infierno, querido. Te aseguro. Porque un adventista del séptimo día no debería acercarse siquiera a estos asuntos. La Biblia te lo prohíbe de modo especial. La Biblia te lo prohíbe de modo claro y contundente, que tú no debes acercarte a las cosas que se parecen mal, a las cosas que parecen ser malas. Pero estas cosas son malas de manera uh, inconfundible y lo tienes prohibido verificarlo. Y hay muchos que me argumentan, oye hermano, pero el pastor Walter Veil, ¿por qué habla de la masonería y de los Illuminati y de los símbolos ocultos? Porque él está explicando ahí en 36 episodios de 3 horas, why, y solo habla de la masonería. No, el pastor Walter Veil no habla solo de la masonería. El pastor Walter Veil está predicando la verdad presente. Lo que pasa es que las personas que ya no tienen la capacidad de discernir solo ven símbolos ocultos, Illuminati y masonería. Vale, este es un aspecto de la predicación del pastor Walter Reed. El segundo aspecto, y en realidad el primero y el aspecto principal, es que tú, cuando miras lo que dice el pastor Walter Reed, comprendes lo que quieres tú. Por eso me vienes con este argumento. Porque si una persona inteligente escucha lo que dice Walter Reed, ¿sabe lo que va a ver? Va a ver que la primera frase que sale de su boca al empezar la serie de 36 conferencias es la siguiente: esta serie no es para adventistas del séptimo día. Si eres adventista del séptimo día, no mires esta serie porque no es para ti. Para ti es la serie Transformación Total. Esta serie es para el mundo. Pues esto es lo que dice el pastor Walter Reed. Pero si tú no obedeces lo que dice el pastor Walter Reed y miras esta serie, ¿sabes lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que tu curiosidad se va a despertar y te va a ser casi imposible resistirle. Y entonces vas a empezar a indagar en los secretos de Satanás. Y entonces es cuando tú serás perdido para siempre, para la eternidad. Porque yo te aseguro que de los engaños de Satanás no hay persona que se salga. No hay persona que se salva. No hay persona que puede resistir a los engaños de Satanás separado de Cristo. No. Y cuando tú estás indagando en los secretos de Satanás, tú estás separado de Cristo. Y tú no tienes absolutamente ningún poder para resistirle a Satanás y para pararte, para decir, hasta aquí ya me basta. He encontrado bastante información, ahora quiero salir. Pues no vas a salir nunca de ahí. Jamás vas a salir. Sino que vas a entrar en el lago de fuego, sí, eso sí, junto con el diablo y con estas curiosidades tuyas. Amigo, no me tomes como enemigo porque te digo la verdad. No me tomes no me consideres enemigo, porque me preocupa tu salvación, por esto es lo que te digo estas cosas. Porque quiero que seas salvo, quiero que no seas engañado por el enemigo, porque el enemigo es más astuto que tú y más astuto que yo. El enemigo este, Satanás, el diablo este, no es un dibujo animado. Este Satanás es la criatura más inteligente que existe en este universo. No existe otra criatura más inteligente que el diablo. Este ángel caído es un ser sobrenatural que tiene una inteligencia sobrenatural y que su poder sobrenatural no puede afrontarlo ningún ser humano si no está bajo la protección y bajo el poder de Cristo Jesús. Por eso, yo te animo a abandonar todas tus investigaciones sobre estas miserias y deja el Internet, amigo. Deja el Internet porque el Internet te va a conducir a la muerte, porque si no tienes discernimiento a utilizar el Internet, es mejor dejarlo. Nuestro tiempo es tan precioso porque nuestro tiempo prácticamente ha terminado. Nosotros somos
la última generación que vive en este planeta y estamos al fin del fin, del fin. Estamos al fin. Y cada minuto nosotros deberíamos gastarlo, dedicarlo a la oración, al estudio bíblico, Biblia y los testimonios. He hecho esta paréntesis para hacerte comprender dónde puede conducir el malentendimiento y las malas interpretaciones que una mente dirigida influenciada por Satanás puede conducir, puede llevar. Es un deber que tenemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y entonces, cuando nosotros escuchamos los sermones del pastor Henríquez y interpretamos que tenemos que abandonar a la iglesia, esta es una decisión que viene bajo la influencia de Satanás. Porque tenemos la palabra inspirada que nos dice claramente que al final del tiempo muchas almas van a caer en la trampa de Satanás. Y las personas que están abandonando la iglesia de Cristo Jesús, están abandonando a Cristo y están abandonando la verdad y son completamente bajo la influencia de Satanás. Estas personas dejan de tener cualquier contacto y relación con Cristo. Y es un peligro hablar hoy en día de los pastores que aparentemente predican la verdad presente. Es un peligro. ¿Por qué? Porque la gente está amando a sus pastores. Están adulando, están adorando a los pastores. La gente se ha olvidado, los que alguna vez supieron, y la mayoría nunca en su vida han leído lo que dice la palabra de Dios a través de su profeta Ellen White. La profeta Ellen White dice que al fin del tiempo muchas estrellas van a caer, refiriéndose a los pastores que están predicando la verdad presente. Estrellas. Esto significa que estos pastores son personas muy reconocidas y con mucho poder en el mundo adventista. Personas muy prominentes. ¿Qué dirías tú, amigo, si yo ahora te diría que el pastor Esteban Bor te está engañando con sus sermones? ¿Qué dirías tú si yo te diría que el pastor Doug Batchelor y el pastor Walter Veit te están engañando con sus sermones? Pues seguramente que si estaría delante de ti, me darías una buena paliza. E incluso me matarías por odio, porque estos pastores son ídolos de la mayoría de los adventistas del séptimo día. Estos pastores no permiten, estas personas no aceptan escuchar nada, ninguna objeción en contra de estos pastores suyos. Y por eso, hoy en día decir la verdad es peligroso y es muy complicado, muy difícil. Debes orar mucho y preguntar al Señor, Señor, ¿cómo les digo yo a estos que el pastor David Gates le está diciendo tonterías? ¿Cómo le estoy diciendo yo a estos cuando ellos miles y miles y miles escuchan a David Gates diciéndole que la sangre de Cristo ha sido descubierta y que el ADN ha sido analizado en un laboratorio ahí en Israel? Porque este enfermo de cabeza que se llamaba Ron Wyatt y que ahora está muerto, el pobre, conducido por el diablo, hizo un montón de descubiertos de estos satánicos. Y el pastor David Gates abrazó estos descubrimientos satánicos y ahora lo está compartiendo con miles y miles y miles de adventistas que no tienen ni idea que este pastor está engañado por el diablo. ¿Y cómo le puedo decir yo eso? Porque si les digo eso me van a matar. Me van a matar. Y lo cierto es que todavía no he encontrado la forma de decirlo. Pero lo único que puedo decirte con certeza y con todo el corazón es, amigo, amiga, deja de escuchar a los pastores, a estas estrellas fugaces, sin comprobar cada palabra que sale de su boca.
Porque si alguno de esos pastores, Dios no lo permita, si alguno de esos pastores caerá en la trampa de Satanás, miles van a perecer con ellos. Esto es lo que dice la profeta de Dios. Mira, la profeta de Dios no nos dice esta profecía como algo que obligatoriamente se va a cumplir, sin duda. No. Esta profecía es una advertencia para que nosotros nos despertemos y dejemos de escuchar a estas estrellas, con la boca abierta y sin razonar. Porque esta cabeza es para razonar, este cerebro es para razonar. Por eso nos dio el Señor un cerebro, para que razonemos. Pero si nosotros escuchamos cualquier idiotez y no somos capaces de discernir en un sermón cuál es la verdad y cuál es la mentira, estamos perdidos. Porque Satanás solo viene con engaños, no viene con mentira. El engaño es la mezcla de verdad con mentira. Este es un engaño. Cuando un pastor predica 59 minutos la verdad presente y un minuto o una frase te dice una locura, te dice una enseñanza satánica, estarás perdido, hermano. Porque tu mente lo que va a captar será esa frase, no será los 59 minutos de verdad presente. Tu mente captará esta frase que te va a conducir a la perdición. Porque, mira, el Señor sabe lo que pensamos cada uno de nosotros. Nosotros no podemos saber lo que piensa uno o lo que piensa otro. Nosotros solamente vemos sus acciones y sabemos si piensan mal o piensan bien. Pero sabemos que piensa mal, pero no sabemos qué piensa. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Yo veo a muchas personas que hacen cosas malas y nunca una persona que piensa bien hace cosas malas. Pero lo que no puedes saber es exactamente lo que piensa. Esto no lo puedes saber, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe por qué algunos hacen ciertas cosas. Cuando yo busco la verdad, sinceramente, el Señor lo sabe. Y el Señor sabe que una persona que busca la verdad está estudiando la palabra de Dios, está orando, está haciendo los cambios, es decir, aplicar, poner en práctica a su vida lo que está leyendo en la palabra de Dios, está viviendo una vida santa. Esta es una persona que es sincera. Y esta persona sincera está protegida por el Espíritu Santo, está rodeada de los ángeles del Señor, y nunca Satanás va a conseguir engañar a esa persona. Con todos sus sermones más sofisticados del mundo, esa persona no va a recibir los engaños. ¿Por qué? Porque suenan clink, 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 clink en su cabeza cada vez que está escuchando una idiotez. Y entonces dice, esta no me interesa. A este pastor ya no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque si un pastor empieza a mezclar la verdad con la mentira, lo mejor que puedes hacer es dejar de escucharle. Dejar de escucharle, porque Satanás primero empieza con idioteces de estas patéticas. Que el arca de Noé, que el lugar por donde pasaron los hebreos el Mar Rojo, que el arca del pacto, idioteces, estupideces, especulaciones tontas, que digamos que no tendrían efecto negativo para la salvación de una persona, en principio, pero, a largo plazo sí que tienen mucha influencia para la perdición de las personas. ¿Por qué? Porque después de empezar con tonterías, Satanás viene con doctrinas de demonios. Una vez que te ha enganchado y te dio el gusto del excepcional, del sensacional, y ver cómo la gente está admirada cuando tú les hablas, entonces él empieza a ponerte en tu cabeza doctrinas de demonios. Sí, y empiezas a decir que Dios no puede terminar la obra sin nuestra ayuda. Y esta es una doctrina de demonios, porque Dios no necesita nuestra ayuda para terminar la obra. Y esto es lo que dijo este pastor en su último sermón que acabo de escuchar.
que Dios no puede terminar la obra sin nuestra ayuda. Esta es una doctrina de demonios. Sí, porque esta doctrina dice, pues qué bien. Mientras que no trabajamos, Dios no puede terminar la obra y nos quedamos aquí con nuestra casita, con nuestro cochecito y con nuestros bienes que tanto esfuerzo hemos puesto para acumular. Esta es la doctrina de demonio. Sí. Y poco a poco este pastor te va a llevar a la perdición. Si él no despierta, cosa que lo dudo, y si tú no despiertas, que Dios no lo permita. Estamos en tiempos muy peligrosos y todavía no hemos visto lo peor. Todavía estamos al principio de la omega. Estamos al principio de la omega. Satanás tiene un cajón lleno con doctrinas de demonios para cada alma, para cada mente. Y todavía no hemos visto ni siquiera el principio del mal. Lo que va a venir ahora dentro de poco tiempo, eso sí que nos va a probar el conocimiento bíblico y la fe que tenemos. Entonces, la mayoría de los que hoy son miembros de la iglesia van a dejar de ser miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ellos no se preparan. Porque ahora ellos creen que es igual quien habla y que habla. Es igual si estás orando o no estás orando, si estás estudiando o si no estás estudiando, si estás leyendo los testimonios o no estás leyendo los testimonios. Da igual. Pues estas personas van a perecer, todos. Y estos serán la mayoría del pueblo de Dios. Triste, pero no podemos hacer nada para nadie. Lo que podemos hacer es solamente para nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos para nosotros mismos. No puedo decidir yo por ti ni tú por mí. Y entonces cuando digo que he tomado la decisión de dejar de traducir al pastor Andrew Henríquez. ¿Por qué? Porque he recibido muchos emails de miembros adventistas que me dicen que yo soy el fanático, que yo soy el satánico, porque el pastor Andrew Henríquez dice claramente que tenemos que abandonar la iglesia. Esto es lo que ellos han interpretado de los sermones que yo he traducido. Le he pedido perdón a Dios. Le he pedido perdón a Dios. Y el Señor me dio la comprensión del hecho de que yo no tengo ninguna culpa, porque lo que quise yo transmitir al pueblo de Dios han sido los mensajes de Dios. Y en los sermones del pastor Andrew Henríquez existe la verdad presente como ningún otro pastor que yo personalmente he visto lo está predicando. La verdad presente está ahí muy bien sentada en las presentaciones del pastor Henríquez. Y estoy plenamente convencido que el pastor Henríquez está inspirado por el Espíritu Santo para comprender estas verdades y estos peligros que ocurren en el mundo relacionado con la profecía bíblica. Pero también Satanás lo está influenciando a este pastor, y este pastor, según mi opinión personal, está influenciando sutilmente, pero continuamente y en cada sermón, de manera sutil, sugiere a la gente a abandonar la iglesia. Y entonces, cuando hoy he visto esta cosa, no sé cuál es su propósito. Entonces yo le he escrito al pastor Andrew Henríquez un email, donde le he pedido, por favor, que me explique el tema del pastor Davis y con el asunto de Kenia, y que me explique claramente su posición en la iglesia. Este pastor es muy joven, según habéis visto. Es un pastor muy orgulloso y muy ofuscado. Cuando le dices cosas que no le place, se ofusca, se molesta tanto y se comporta de mala manera. Es un joven sin experiencia. El Señor lo utiliza en su obra. Sí, el Señor lo utiliza en su obra, estoy convencido. El Señor lo ha bendecido con mucha sabiduría a este joven. El Señor ama a este joven
y lo hizo pastor de su rebaño. Pero este pastor joven, si no practica lo que predica, va a dejar de ser un hijo de Dios muy pronto. Si él no despierta, porque mira, yo he visto que muchos pastores, grandes pastores, los más grandes pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, predican lo que no practican, o lo que predican ellos no practican. No practican la humildad, no practican la bondad, no practican el espíritu del buen samaritano, no. Cuando le dices una cosita que no le gusta, se enciende como una bomba atómica. Se ofusca como si se pone rojo. Se pone rojo, empieza a tartamudear, empieza a agitarse. No le gusta. Y estas personas, la profeta de Dios dice claramente que estos maestros falsos que predican lo que no practican, son simplemente escaleras sobre las cuales las personas suben al cielo. Y ellos se van a quedar abajo, como instrumentos inútiles. Porque después de utilizar una herramienta, lo tiras por ahí, ya no te hace falta, te olvidas de ella. Eso es lo que van a hacer esos pastores que predican lo que no practican. Porque yo personalmente he hablado con muchos de ellos. Yo personalmente he pedido muchas veces el consejo de estos pastores, considerándoles hombres con experiencia religiosa y espiritual mucho más amplia que la mía. Y cuando recibía preguntas de vosotros, a los cuales yo no podía responder, pedía el consejo de ellos. Y nunca, jamás me dieron alguna respuesta. Jamás, nunca. Siempre me trataron con desprecio. Siempre me trataron con indiferencia. Siempre me trataron como si que no existiera. Me hicieron algunos de ellos promesas, grandes promesas, de colaboración, de soporte, de apoyo. Hasta hoy día han pasado años. 2, 3 años han pasado desde cuando uno de los más grandes pastores adventistas que yo personalmente admiro, como siendo uno de los más grandes, lo considero el más grande pastor adventista que existe hoy en el mundo, me hizo promesas, pero de repente se cortó la comunicación y hasta hoy en día no me responde a ningún email. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que este comportamiento lo transforma en un maestro falso. Lo siento, pero esta es la verdad. Esto es lo que me enseñan los testimonios. Esto es lo que me enseña la Biblia. Porque Cristo es nuestro modelo. Y siempre Cristo practicó en su vida y manifestó en su vida y demostró en sus acciones y en sus palabras y en sus gestos, en su actitud y en su comportamiento, las enseñanzas que estaba predicando. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, en la medida de lo posible. Y conforme a la luz que tenemos cada uno de nosotros. ¿Vale? Porque uno nuevo en la fe no tiene la experiencia de este pastor que tiene ya más de 40 años predicando la verdad. Según la luz que tiene cada uno, tiene que actuar. Y queridos amigos, todos nosotros tenemos nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas, nuestro propio entendimiento de la palabra de Dios. Y algunas veces sí que especulamos sobre si el Papa Francisco será el último Papa o no, si el arca de Noé ha sido descubierta o no. Estamos especulando, ¿vale? Pero como pastor, como ministro de Dios, no tenemos permitido predicar estas cosas en público. No, porque Cristo dijo, vuestra manera de hablar sea sí, sí, no, no. Y siempre apoyado con escrito está. Y si yo no puedo apoyar mis declaraciones públicas en un sermón público, con escrito está, entonces estoy transmitiendo a la gente mis ideas, no el mensaje de Dios. Un pastor adventista no tiene derecho
de especular sobre las cosas patéticas, sobre las cosas del mundo. Estas son cosas del mundo que no tienen nada que ver con la Biblia. Mis especulaciones no tienen nada que ver con la Biblia. Si el Papa Francisco es el último o no es el último, no lo pone en la Biblia. Y entonces, si yo digo que el Papa Francisco es el último, la gente puede ser engañada. O no. Existen las dos posibilidades. Pero yo como pastor, yo como ministro de Dios, yo tengo que predicar solamente lo que puedo demostrar con la Biblia. Escrito está. Mira, escrito está, el Señor dijo esto. La profecía bíblica nos enseña que somos la última generación. Esto está claramente escrito en la Biblia. Está claramente, cualquier persona que conoce la Biblia y la profecía bíblica lo puede comprender. Esta no es una especulación. Pero decir que el Papa Francisco es el octavo de la Revelación 12, esta es una mentira, porque no es así. No lo dice la Biblia eso. Esta es una especulación adventista. Ahora vamos a volver a nuestro asunto con el pastor Andrew Henríquez. Y os quiero leer un texto de la palabra de Dios, un texto que nos dice claramente cómo ocurre que una persona bien intencionada puede caer en el engaño de Satanás. Y la palabra del Señor nos dice en el volumen 7 de los Testimonios para la Iglesia lo siguiente. Los hombres caen en el error empezando desde falsas premisas y luego trayendo todo lo que pueden en su apoyo para poder demostrar el error como siendo la verdad. En algunos casos, las primeras premisas contienen algo de verdad mezclada con el error. Pero esto no conduce a ninguna acción justa, y por ello los hombres son engañados. Tienen el afán de mandar y de transformarse en algo poderoso, y en su afán de justificar sus principios, adoptan los métodos de Satanás. Testimonios, volumen 7, página 181. Amigos, Satanás intenta unificar a su pueblo. Y Dios también intenta unificar a su pueblo. Pero mientras Satanás trabaja para unificar a su pueblo, trabaja también para desunificar el pueblo de Dios. Y lo consigue a mil maravillas, amigos. Hace su trabajo perfecto. El pueblo de Dios es cada día más desunificado. Y si el diablo trabaja tan perfecto, hace su trabajo tan perfecto, nosotros no deberíamos de ningún modo asistirlo a contribuir a eso. No, en absoluto. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Los falsos maestros pueden aparentar muy celosos para la obra de Dios. Los falsos maestros. Y pueden gastar muchos recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. ¿Los recursos de quién? Los recursos de los miembros de la iglesia que contribuyen a apoyar estos ministerios, a estos ministros de Satanás, a los falsos maestros. Ellos gastan muchos recursos para presentar sus teorías al mundo. Viajan de un lado a otro, están corriendo de allá para acá, haciendo largos viajes, gastando un montón de dinero para compartir sus tonterías, sus falsedades con la gente. Están gastando muchos recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero, al mezclar el error con la verdad, su mensaje es engañoso y conducirá a las almas por falsos senderos. Se les deben enfrentar y oponérseles, no porque sean hombres malos. No dice la palabra de Dios que estas personas son malas, que son malintencionados, que quieren hacer el mal, que quieren conducirte al infierno. No dice la palabra de Dios eso, no. Mira, se les deben enfrentar y oponérseles, decirle, oye, para de decir tonterías, por favor. Para de contarme aquí que el arca de Noé ha sido descubierta, porque no por eso he venido a escucharte. No por eso te he dado mi diezmo. No por eso te he dado mi ofrenda, para que tú me cuentas aquí tonterías para ponerme el corazón a 380 voltios. No. Yo he venido aquí para escuchar la verdad presente, no tus tonterías. Enfrentarlos y oponérseles
no porque sean hombres malos, que no son hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la falsedad el sello de la verdad. Testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros. Hombre, estos testimonios no son para los miembros de la iglesia. Estos son testimonios para los pastores estos que hablan tonterías. La página 55, estos pastores que hablan tonterías pueden comprender que ellos no son tal vez personas malas y malintencionadas, pero Satanás los está utilizando para poner sobre la falsedad el sello de la verdad. Ahora, amigos, quiero que me comprendáis bien. Yo no quiero decir que todo lo que dice el pastor Andrew Henríquez es error, pero cuando la verdad está mezclada con el error, eso se llama que es la obra de Satanás. Esto es lo que nos dice constantemente, continuamente, repetidas veces la palabra de Dios. Y el pastor Henríquez está exponiendo esta supuesta prohibición contra el pastor Davis por los dirigentes de la Unión de Kenia en una forma que quiere sugerir que es algo nuevo, que es algo que ocurre ahora en el tiempo de la apostasía omega. Y para las personas que no conocen la palabra de Dios, esto puede parecer cierto. Recién hemos escuchado que también hubo otros pastores que habían sido prohibidos, ¿no? Doug Batchelor y algunos otros por ahí. Y lo que se nos sugiere en estas presentaciones de las prohibiciones estas es lo inédito de los días actuales. Pero esto no es cierto en absoluto, amigos. Esto no es cierto, esto no es verdad. Porque si conocemos la historia y si conocemos la palabra de Dios, vamos a observar que siempre ha habido prohibiciones en contra de la verdad presente. Miremos a Isaías, a Jeremías, miremos a los apóstoles, al profeta Amós, y miremos al mismo Señor Cristo Jesús. Todos ellos han sido prohibidos y todos ellos han sido perseguidos por predicar la verdad presente. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. La novedad consiste en lo que quiere Satanás sugerirnos a través de la forma de presentar estas prohibiciones. Aquí es el engaño de Satanás, amigos. Y la razón principal por la cual creemos y aumentamos las falsas premisas, ¿te acuerdas? Las falsas premisas, partiendo y continuando de un rumor erróneo, es que en vez de estudiar la palabra de Dios, estamos escuchando lo que dice la gente. Y uno te dice, güey, que le prohibieron a Jeremías ahí en Kenia, ¿sabes? No me digas, mira que tengo una carta. Y te da una carta que ni sabes de dónde salió esa carta. Porque yo, si quieres, yo te envío cartas del presidente Ted Wilson a montones. Sí, porque hoy en día, en Photoshop, se puede hacer lo que quieras. Hoy en día, un informático como yo puede hacer lo que quiera en el internet, ¿vale? Y puede engañar a la gente, vamos, que si no fuera tan triste y tan doloroso, sería para engordarte de risa para ver lo que es capaz la gente de creer. Lo que estás tú haciendo hay falsificaciones, ¿vale? Y entonces tú con la carta, madre mía, vamos a hacer el vídeo. Güey, le prohibieron a David, madre mía, le prohibieron, ya está. Y ya viene la apostasía, ya abandona la iglesia. Este es el mensaje principal. Este es el mensaje que viene detrás de estas presentaciones del pastor Andrew Henríquez. Abandona la iglesia. La iglesia ha caído en apostasía. La iglesia es Babilonia. Deja de ser miembro de la iglesia. Este es el mensaje de Satanás. Yo no sé si esta es la intención del pastor Andrew Henríquez, pero este es lo que transmite. Este es lo que transmite. Y nadie me puede contradecir. Nadie. El único que me puede contradecir es el pastor Andrew Henríquez. Que salga en una presentación pública, que salga en un video particular, específico, sobre este tema, y decirme, no, yo no estoy a favor de que la gente abandone a la iglesia adventista del séptimo día, organizada por Dios, establecida por Dios en el año 1863. Yo no creo que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, y yo os ruego
por el amor de Dios y delante de Jehová, que no abandonéis la iglesia. Porque la apostasía se debe aguantar dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Es el único que puede decir esto, pero no lo dice. Porque esto es lo que yo le he pedido en 3 emails. Le he enviado 3 emails y le he pedido contestarme cuál es su posición, qué cree él. La iglesia es Babilonia, la gente tiene que abandonar a la iglesia, y él no me contestó ni palabra, ni una palabra, no me contestó. No me contestó. Y entonces, lo que yo creo en este momento es que él está sugiriendo de manera sutil a la gente a abandonar la iglesia. Y personalmente, yo no quiero contribuir a este mensaje. No, porque yo, Claudio Popa, el traductor de Hispa Traducción, yo no quiero participar en la perdición de ningún alma. Y las almas que abandonan a la iglesia de Cristo se van a perder sin duda. Van a llegar al infierno, sin duda ninguna. Amigos, nos damos cuenta que Dios nos está demostrando a través de su palabra que a pesar de las prohibiciones que hubo en toda la historia de la predicación de la verdad presente, a pesar de las prohibiciones estas que los hombres han puesto sobre los siervos de Dios, la obra de Dios ha avanzado continuamente y ha conseguido su propósito en todo tiempo. Y lo mismo está haciendo hoy. Lo mismo está consiguiendo en estos momentos. A Dios nadie le puede prohibir. Si los hombres te prohíben aquí, si los hombres me prohíben hablar aquí, márchate a otra ciudad, me dijo Cristo. Sí, nadie te puede prohibir. Y las personas que quieren recibir la verdad, lo van a recibir a pesar de todas las prohibiciones de la Unión Española. Si los miembros de la Iglesia Española, de la Iglesia Adventista de España, quieren recibir la verdad, ellos van a recibir la verdad. Un enviado de Dios, un mensajero de Dios, que no sea pastor ordenado, que sea, como dice la palabra de Dios, la sierva del Señor dice que el Señor va a actuar en el último tiempo con personas humildes, con personas que no son teólogos, con personas que no son ordenados, pastores, asalariados, con personas que no tienen mucho conocimiento eruditas. No, con personas humildes, pero inspirados por el Espíritu Santo, que les van a predicar la verdad. Pero ¿qué hacemos si los miembros no quieren recibir la verdad? Vamos a ver. Si los miembros quieren escuchar a los pastores asalariados diciéndole cosas bonitas, esto es lo que van a recibir. Esto es lo que va a enviar Dios. Dios le va a enviar montones de pastores, porque estos son los que más sobran en la tierra, que van a contar solamente cosas bonitas, dulces. Amor y paz. Amor y paz. Y destrucción repentina vendrá sobre ellos. Esto es lo que van a recibir. Cada uno recibe lo que busca, amigo. Escúchame. Si tú quieres recibir, mira, yo os digo de mi experiencia. Muchos miembros de la iglesia, entusiasmados por la obra que estoy haciendo, me escribieron emails. Hermano, de Francia, de Bélgica, de Holanda y de España. Hermano, queremos que vengas. Hemos escuchado que tú has sido director de publicaciones. Hemos escuchado que tú tienes experiencia misionera. Hemos escuchado que tú tuviste una experiencia extraordinaria de conversión. Ven a nuestra iglesia, por favor. Mira que te vamos a pagar el viaje y todo. Por favor, ven y cuéntanos. Mira, aquí en nuestra iglesia queremos que hagamos obra misionera, pero no sabemos cómo empezar y qué hacer. ¿Puedes venir para darnos algunas ideas y apoyarnos un poquito para empezar? Y yo entonces le he dicho, hermanos, vosotros sabéis cuál es la actitud de los dirigentes de la iglesia hacia mi persona. ¿Sabéis que aquí en España no se me permite hablar? Y que recién he sido excluido de la iglesia sin siquiera yo saberla. Yo no sabía que me han excluido de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia española, de la Unión Española Adventista, se tomaron la libertad de excluirme de la iglesia sin avisarme siquiera, sin respetar ninguna norma, ni bíblica, ni del manual de la iglesia. Ellos mismos actuaron en contra de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se ve la cosa que son fraudulentes y que son en contra de la palabra de Dios, porque ellos no actuaron como dice la palabra de Dios. Oye,
Si lo quieres excluir, hazle un juicio delante de la iglesia ahí y que los miembros levanten la manita y voten contra este hermano que es fanático y que está loco de la cabeza y que se vaya de la iglesia. No, no. Los miembros los dirigentes de la Unión Española me echaron de la iglesia sin siquiera yo saberlo. Yo he escuchado que no soy miembro de la iglesia de un hermano de Chile. Y yo aquí en España me escribe un hermano de Chile. Hermano, ¿usted es miembro de la iglesia de nuestra Trinidad? Y yo le digo, sí, hermano, soy miembro de la iglesia. Me he bautizado en el año 2011. Y él me dice, hermano, discúlpame, pero usted es un mentiroso. Digo, no, hermano, vamos, que no te miento, en serio, ¿eh? Soy miembro de la iglesia. Y él me dice, no, 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 no. Yo tengo amigos en España que tienen contactos en la Unión Española y que ciertamente usted no es miembro de la iglesia desde el año pasado. Yo entonces digo, yo sabía que estos me quieren echar. ¿Por qué? Porque han venido en mi casa, me amenazaron en mi casa, me hablaron mal, me dijeron mentiras aquí. Yo sabía que ellos me quieren excluir, pero esperaba el día cuando me van a llamar, oye, ven a la iglesia que te estamos juzgando y ya te vamos a echar, que estamos hartos de ti. Y cuando he visto que no me dice nada, digo, pues igual se olvidaron. Igual el Señor les dijo, bueno, dejad a quedarse un poco más miembro de la iglesia. ¿Vale? Y entonces he llamado a la Unión Adventista Española por teléfono y he hablado con la secretaria que intentó darme largas, que intentó dar que no está aquí, que no sabemos, que no sé qué, que no sé tal, que no sé qué. Mientras tanto, yo he llamado 2, 3 días seguidas, 2, 3 días seguidas, oye, que a mí que me diga, vamos, que quiero hablar con este que tiene las evidencias de los miembros de la iglesia para decirme si yo soy miembro de la iglesia o no, porque yo estoy contribuyendo con el diezmo, yo estoy, vamos, y si no soy miembro de la iglesia, ¿para qué enviaros a vosotros el diezmo? Y entonces, eh, lo que ocurrió fue lo siguiente. Ningún dirigente de la iglesia me llamó, ninguno tuvo la valentía y la dignidad de llamarme por teléfono y decirme, sí, ya no eres miembro de la iglesia. Hasta luego, ¡pum! Ninguno. Estos traidores, estos cobardes, no tuvieron la valentía de afrontarme cara a cara y decírmelo en la cara. ¿Y qué hicieron? Pues toda esta cosa ocurrió por culpa de la pobre mujer esta engañada que funciona como pastora en mi iglesia. Bueno, engañada no creo que es. Pero lo que le hicieron, pues seguramente saltaron todos encima de ella y le dijeron, güey, escríbele a una carta y dile que ya está. Y esta mujer me escribió una carta, una línea. Señor Popa, le informamos que con la fecha de 15 de noviembre de 2015, eso era en el mayo de 2016, cuando he recibido la carta. El mes de mayo 2016, he recibido una carta de la pastora de la iglesia de Burgos que me decía que con la fecha de 15 de noviembre o 25 de noviembre, no me acuerdo exactamente, 2015, ha sido usted excluido de la iglesia o algo, desfraternizado o algo así. ¿Qué os parece? Pues os parece que os parece. Apostasía general. Pero esto es poco importante. Es poco importante. Lo importante no es lo que hacen ellos. No, lo importante no es lo que hacen los demás. Sean ellos dirigentes o miembros o lo que sea. No es importante esto. Lo importante es lo que hago yo. Lo importante es mi decisión delante de Dios. No su decisión. Cada uno toma su decisión delante de Dios. Y para mí y para ti, no es importante la decisión que toma otro. No. O los hechos de otro. No. Porque cada uno va a perecer según su iniquidad. Cada uno va a morir por su pecado. ¿Me entiendes lo que te digo? Lo importante es mi decisión delante de Dios. Lo importante es qué decido yo ahora en medio de la apostasía. Lo importante es, quiero yo conocer la verdad a pesar de las prohibiciones que los dirigentes de mi iglesia le ponen a esta persona que yo quiero invitar,
que nosotros queremos imitar, ¿no? Porque si eres uno solito, poca influencia vas a tener. Pero si un grupo de miembros de la iglesia dice, mira, nosotros queremos encontrarnos hoy en mi casa, ¿vale? Y que venga el tal predicador que predica la verdad presente para decirnos qué tenemos que hacer, cómo empezar aquí una obra misional, ¿vale? Porque ha habido casos cuando los miembros de la iglesia quisieron esto y me escribieron y me llamaron. Pero yo le he dicho, mira, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Sabes que estos acaban de excluirme de la iglesia? Que yo no soy ya miembro de la iglesia en los papelitos. Y entonces ellos hablaron con el pastor de la iglesia, ¿no? Y el pastor, como no me conocía, llamó a la Unión Española y tal vez, digo yo, no sé cómo ocurrió, que el resultado fue que el pastor le dijo no, que este no venga para acá. No sé si me conocía o no. Supongo que no me conocía porque tampoco soy una persona muy importante. Pero lo cierto es que le dijo no. Y entonces los miembros de la iglesia no me llamaron. Ni siquiera me escribieron para decirme, mira, hermano, lo que ocurrió, lo sentimos mucho, pero no podemos de momento o alguna cosa de esa. No, los miembros de la iglesia cortaron la línea. ¿Por qué? Porque no quieren recibir la verdad. Porque temen a los hombres más que a Dios. Y ahora vamos a ver, si tú temes a los hombres más que a Dios, tú no vas a recibir la ayuda de Dios, en absoluto. No, tú no vas a recibir ni la ayuda ni la protección de Dios. Porque la ayuda y la protección de Dios lo reciben únicamente las personas que tienen miedo, que respetan a Dios más que a los hombres. Y cualquier cosa que diga un hombre que no está conforme con la palabra de Dios, para mí no cuenta nada. Para mí no importa nada. Sea el presidente Ted Wilson, sea el Papa de Roma, para mí no importa lo que dice esta persona. Lo que importa para mí es lo que dice Dios. Si esta persona habla en conformidad con lo que dice Dios, alabado sea Dios. Voy a obedecer a esa persona. Pero si no dice lo que dice Dios, no voy a obedecer a esa persona. Y voy a hacer lo que me dirige a mí el Espíritu Santo. Aquí está el problema con escuchar sermones y actuar en conformidad con lo que dicen los sermones. Porque si escuchamos sermones y no los pasamos por el filtro del juicio, del razonamiento y del discernimiento divino, estamos perdidos. Ahora, en este caso, he decidido no traducir más al pastor Enríquez, no porque es una persona mala, no, no porque es un agente de Satanás, no, porque no lo sé. Yo no sé qué hay en su mente. Lo único que veo es su mala actuación. Y entonces, para que yo y mis colaboradores no seamos parte de esta locura, de estas decisiones malas que algunas personas pueden tomar, y como de hecho muchos tomaron, para que no seamos más parte de esta ambigüedad, pues yo he decidido que dejamos de traducir al pastor Andrew Henríquez. Yo personalmente no voy a traducir más a este pastor. El Señor me dio de la semana pasada este cargo de traducir la serie La Rebelión Omega. Es una serie que yo he visto ahí del pastor Rick Howard, ¿vale? El pastor murió el año pasado, el mes de noviembre. Era un hombre viejo y enfermo. Y el Señor lo pasó al descanso. El pastor sabe lo que dice porque él estuvo involucrado en el ocultismo y está transmitiendo un mensaje muy importante relacionado con lo que ocurre hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero, repito, delante del Señor y con toda sinceridad, porque es lo que creo en lo profundo de mi corazón. No importa lo que ocurre en la Iglesia de Dios, porque lo permite Dios. Mira, nada ocurre en este mundo sin que Dios lo sepa, menos en su iglesia.
Si Dios está permitiendo la apostasía, ¿quién eres tú para no permitirla? ¿Quién soy yo para hacer limpieza en la casa de Dios? Dejemos de ser necios y vamos a ser personas sabias y vamos a colocarnos bajo la influencia del Espíritu Santo. No abandones a la iglesia por culpa de la apostasía. Si tú quieres y te consideras santo, si tú quieres ser trigo o te consideras trigo, demuéstralo en tu comportamiento, en tu actitud, en tus palabras. Dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Porque si te marchas de la iglesia, te marchas de Cristo y te vas a perder. No importa cuánta apostasía, porque la profeta de Dios nos dice claramente que la iglesia de Dios estará tan destrozada que parecería al punto de desmenuzarse, de caer, de desaparecer. Pero no caerá. Esto es lo que dice. Esto es lo que dice. No caerá. La iglesia de Dios no caerá. Y la iglesia de Dios no es algo abstracto por ahí. Algunos miembros por ahí que forman la iglesia de Dios de modo espiritual. No, esta es una idiotez satánica. Los que te predican estas cosas son conducidos por el diablo mismo. La iglesia de Dios es una organización religiosa establecida por Dios mismo en el año 1863 aquí en esta tierra. Y Dios mismo le puso el título de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la única organización religiosa que Dios tiene en este mundo. Ninguna otra organización, ninguna otra iglesia hogar, ningún otro ministerio independiente, ningún otro tío que está predicando por ahí es Iglesia Adventista del Séptimo Día. No. No, estas personas que no son parte de la iglesia esta organizada, no son parte de la iglesia de Dios. Estas personas son parte de la sinagoga de Satanás. ¿Vale? Y ya os he dicho en otra ocasión, y lo repito ahora breve, es una cuando te excluyen de la iglesia, injusto, como en mi caso, y es otra cuando abandonas tú la iglesia por tu justicia propia. ¿Vale? En mi caso, yo sigo haciendo parte de la iglesia de Dios, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y en el caso de uno que ha abandonado la iglesia por su propia voluntad, considerándose justo y considerando que la iglesia está en apostasía, es parte de sinagoga de Satanás. Esta es la diferencia. ¿Vale? Si te excluyen de la iglesia por bueno que eres, tú continuarás ser parte de la iglesia de Dios. Si te excluyen de la iglesia por malo que eres, estarás en la sinagoga de Satanás. Y si te marchas de la iglesia tú mismo, tú solito, harás parte de la iglesia de Satanás. ¿Vale? Y entonces, puedes seguir predicando la verdad en tu forma. Bueno, en general, estos que abandonan a la iglesia están predicando la verdad en forma satánica. ¿Vale? Gritando, pegando carteles por ahí con insultos, contra la papalidad, contra el papa mismo. Estas personas tienen el espíritu de Satanás y es absolutamente normal comportarse así. Pero, el mensaje de Dios va al mundo, ¿vale? De mala o de buena manera, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Por envidia, por locura o por lo que sea, Cristo es predicado, el mundo escucha y cada uno va a tomar su decisión. Y puedes ser la escalera. Puedes ser la escalera que la gente utiliza para subir al cielo. Pero yo personalmente no quiero quedarme en escalera. Yo quiero que juntos con los que escuchan la predicación de la verdad presente de mi boca, suba al cielo con ellos. Y mi deseo delante del Señor es que tú, que escuchas estas palabras, lo mismo que yo, seas también escalera para conducir a otros al cielo, pero subir a la vez con ellos. Y que muy pronto nos encontremos ahí a los pies de nuestro Rey. Así nos haya de Dios. Amén.